Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Yo me sumo también a las condolencias por el fallecimiento del bombero y por todos los problemas que ha habido en la provincia. Gracias también a la Alacena, a Agrobank, a todos los colaboradores que han permitido este evento y sobre todo por invitarme a participar en él como parte de mi tendencia a meterme un poco en jaleo, que muchas veces digo que nadie me llama, pero bueno, que al final me gusta meterme en este tipo de historias. Yo hubiera preferido ser el primero, que si no hubiera funcionado al principio, que ser el segundo después de Pedro, porque claro, ha colocado el listón en un nivel en el que yo me temo que me va a costar un poco de trabajo, por lo menos, engancharme a él. Así que ser condescendientes y bueno, yo voy a ser un poquito más, creo que más rápido, porque tengo esa tendencia a querer decir muchas cosas en poco tiempo y hacerlas muy rápido para dedicarme a otra cosa, porque los periódicos y los periodistas somos así. Bueno, yo soy Manolo Castillo, como ha dicho esa voz en off que me ha anunciado. Soy el director del periódico Sur. Ante todo soy más periodista y he estado siempre relacionado con el mundo de la comunicación. He estado casi siempre relacionado con la prensa de papel, pero también he hecho cosas en televisión, en la radio, en el mundo digital. Yo, a lo que decía Pedro de no caer en el síndrome de la hija de que dibuja muy bien o que maneja muy bien el ordenador, yo apunto una cosa muy rápida con las redes sociales y es no dejar tampoco la comunicación en redes, la hija de el hijo de mi prima o yo mismo, que yo me sé crear un perfil y entonces ya hago redes sociales, ¿no? O sea, las redes sociales no vengo aquí a hablar de redes sociales, pero hago ese apunte. En las redes sociales no es crearse un perfil, porque uno se da cuenta al poco tiempo que no pasa nada, aunque tengan muchos perfiles, ¿no? Si no lo trabajas bien. Yo, como punto de partida, para que no se me malentienda, lo mejor es contar con los mejores profesionales, ¿eh? Si quiero crear una marca, contar con los mejores profesionales. Si quiero comunicar, es exactamente igual. Si quiero hacer publicidad, elegir los mejores medios. Eso vaya por delante. Pero yo, la charla de hoy va a tratar, bueno, de algunas ideas de cómo podéis, sobre todo las marcas pequeñas, los productores pequeños, que aquí veo muchísimo, cómo podéis empezar a llamar la atención de los medios de comunicación, que no es otra cosa que empezar a ser visibles en este mundo de la sobreabundancia informativa, en la que si nos sobra algo a todos es input de información por todos sitios, ¿vale? Decía que yo trabajo en Sur y quería explicaros un poco lo que es Sur como medio de comunicación. Aparte de un periódico de papel que todo el mundo conoce, con más de 80 años, ya en teoría somos un mayor joven, porque nos gusta reinventarnos, al hilo de lo que decía también Pedro, reinventarnos constantemente. Nuestra propia marca, nuestra propia cabecera también se ha rediseñado muchas veces y lo será, y el propio periódico se rediseña constantemente para intentarnos adaptar a los usos y a los gustos del lector. Pero Sur es el periódico del mundo más leído, porque una de las cosas que yo pretendo hoy transmitir es lo importante que es la actitud. Yo no soy experto en marketing, pero yo voy a hablar como periodista y como, digamos, trabajador en el mundo de la comunicación. Y es verdad que Sur es el periódico del mundo más leído en Málaga. No hay ningún otro periódico en Málaga que sea más leído que Sur, en todo el mundo. Esto, que es un juego de palabras, al fin y al cabo, yo creo que explica muy bien con la actitud con la que trabajamos en el periódico Sur y la que yo creo que hay que trabajar en cualquier contexto, en cualquier entorno. Y si es con mi marca y con mi producto, pues exactamente igual. Y esto surgió porque en una conversación en la que yo decía, oye, Twitter está ya perdiendo un poquito de impacto, el tráfico que genera la red Twitter en los medios de comunicación es cada vez menor, y entonces un profesor de Estados Unidos así como me dice, joder, no sé de qué vas, tal, no sé qué, ¿tú te crees que eres el New York Times? Y yo le decía, perdona, ni el New York Times, ni el Washington Post, ni el Boston Globe es más leído en Málaga que el periódico Sur. Es decir, en nuestro entorno y en vuestro entorno podéis ser los mejores del mundo. El mejor aceite de Antequera del mundo se hace en Antequera, y el mejor vino hecho en el Guadalhorce
el mejor vino del mundo hecho en el Guadalhorce se hace en el Guadalhorce. Es decir, que es una cuestión de actitud, no hace falta ser enormemente grande para ser muy bueno. No hay que tener ni complejos ni miedos, porque al final el mundo pues, es nuestro, podemos hacer grandes cosas desde nuestro pequeño reducto, desde nuestra pequeña almazara, desde nuestra pequeña bodega o desde una huertecita que tengo en el Valle del Guadalhorce, y puedo hacer algo que sea lo mejor del mundo. ¿Y cómo lo conseguimos? Yo me temo que algunas cosas de las que voy a decir las ha dicho mucho mejor que yo, Pedro. Yo espero que me perdones, pero ¿cómo logramos tener esa actitud y cómo? Pues si logramos ser únicos. Ya sabéis que el Vega Sicilia, la marca Vega Sicilia creo es único, ¿no? Porque incluso el aceite de Mondrón, de la cooperativa de San Isidro creo que es, también se llama aceite único. Porque la idea esa precisamente, por cierto, el aceite de Mondrón, que efectivamente el aceite de Mondrón es mejor del mundo, porque en ningún otro sitio como Mondrón hace mejor el aceite de Mondrón. Y siendo únicos, intentando ser únicos, no siempre hay que conseguir todo el objetivo al 100%, podemos intentarlo. Si intentamos ser únicos, podemos ser los mejores del mundo en nuestro entorno. Hay un gurú del marketing que se llama Kawasaki, que dice, al final o eres diferente o eres barato. Y es verdad, yo creo que tiene razón, porque ¿quién va a querer comprar algo que tiene todo el mundo, que no se diferencia? Pero yo le quitaría lo de barato, no porque no tenga razón, que la tiene, y diría que hoy por hoy, si no eres único, o sea, si no eres diferente, eres invisible. Es decir, hay tanto ruido, lo decía él también, dice, ya casi nadie hace un mal aceite de oliva. Es muy difícil hacer un mal aceite de oliva ya. O un vino malo, también, bueno, hay casos y casos, ¿no? Pero es difícil hacerlo. O hacer una mala mermelada casera. Eso significa que hay tantos que para que nosotros podamos ser visibles tenemos que tener un elemento diferenciador. Entonces, lo que tenemos que intentar es ser únicos y al mismo tiempo para no ser invisibles, ¿no? Aquí, puedo ser yo, en el mundo, en el ecosistema de los medios de comunicación, o podéis ser vosotros como productores de cualquier producto, ¿no? Hasta de tomates o de un aceite bueno. Pero es que hay mucha más gente, igual que vosotros, igual que nosotros, y mucha más gente. Entonces, algo tenemos que hacer para decir que yo estoy aquí. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya lo ha explicado anteriormente Pedro, y luego lo explicará Saskia también, y todos pero necesitamos tener la actitud de decir, oiga, yo estoy aquí y me tengo que hacer oír entre todo este ecosistema y tanto ruido que hay. Pero ¿cómo llamar la atención de los medios de comunicación? Que eso es a lo que yo he venido aquí a hablar, claro, he venido a hablar de marketing. Pues es una cosa que, cuando digo llamar la atención, es tener en cuenta una cosa: los medios de comunicación en general os pueden servir de un altavoz perfecto, ¿vale?, para empezar a dar a conocer vuestra marca, vuestra empresa, vuestros productos, y vamos a ver un poquito, y nosotros estamos ávidos, o sea, necesitamos información, noticias, historias que nos puedan servir pues para agradar, como él decía, agradar a nuestros lectores también, ¿no? Y la cuestión está, esto es una cosa muy de moda ahora, lo del relato, todo el mundo habla del relato, pero la cuestión es que tenemos todos los productos, todos, absolutamente todos tienen su historia y hay que construir un relato. Es decir, no es lo mismo decir, tengo un jamón magnífico, a decir, tengo un jamón de castaña que solo, lo contaba antes Pepe Cobo, con 6 meses de montanera, que primero con la castaña, luego con bueno, una serie de historias que permiten ir construyendo ese relato. Con el relato podréis llamar, con un buen relato, llamaréis la atención de los medios de comunicación y ayudarán a que vuestro producto, vuestra marca sea cada vez más conocida. Y el relato solo se puede construir intentando descubrir el alma de nuestro producto. Aquí Victoria Ordóñez, que la acabo de ver llegar, ella es especialista en encontrar el alma de sus productos, desde
desde la propia marca, desde el nombre, desde el diseño, ella es capaz de inmediatamente encontrar y transmitir el alma de cada producto. Porque todos los productos, todos, yo hablo ahora de productos porque creo que debo hacerlo, pero cualquier cosa que hagamos, un libro, una obra de arte, cualquier cosa, tiene un alma que es lo que hay que intentar transmitir. Eso es lo que va a captar la atención del público, en este caso de los medios de comunicación. Por ejemplo, una patata. Decimos, oye, ¿y una patata puede tener alma? ¿Podemos hablar de un alma de una patata? Pues yo creo que sí, porque tenemos que pensar, solamente hay que buscar un poquito. En Málaga hay muchas buenas patatas, ¿no, Pepe? O sea que, y muy ricas. Lo único que hace falta es decir, ¿qué le hace diferente? ¿Qué hace diferente mi patata, mi huevo de toro, o sea, mi tomate huevo de toro de los demás? ¿Qué le hace diferente? ¿Y qué la hace especial? ¿Y qué la hace única? ¿Vale? Si contestamos todas esas preguntas con nuestro aceite, con nuestro jamón, con nuestra huerta, con nuestro vino, si contestamos, podemos ir empezando a descubrir ese alma de nuestro producto y ese relato que vamos a transmitir a todo el mundo. Porque esa patata que hemos visto antes no es una patata como las demás, ¿vale? Tiene su historia, por ejemplo, imaginemos que está en el Valle del Guadalhorce, pues el Valle del Guadalhorce tiene una historia, la tierra donde se cultiva tiene también una historia, una tradición, tiene un origen, no es una patata cualquiera, sino es una patata que se lleva cultivando desde hace muchísimos años, con una tierra especial, que le otorga una serie de cualidades que a lo mejor no son unas cualidades especialmente llamativas, pero sí la hacen única, ¿vale? Y luego está en vuestras manos, que eso es quizá lo que más importa, cómo la cultiváis, cómo la recogéis, cómo la empaquetáis, cómo la cuidáis, porque yo alguna vez que he tenido la oportunidad de ir a visitar alguna bodega, alguna huerta, se ve que es que casi el hecho diferencial de un producto está en las manos de quien lo hace, o quienes los hacen, ¿no? Así que hay que viajar al principio. Yo os recomendaría que cuando el producto que tengáis, el que sea, bucear en la historia, bucear en el siglo XIX, en el siglo XX, ver cómo en ese territorio qué ocurrió, por qué se cultiva lo que se cultiva, por qué las viñas que hay plantadas pues, son especiales, por qué la uva es especial. Yo creo que luego, y a mí le preguntaremos a Victoria también, porque ella, por ejemplo, está haciendo vino en los Montes de Málaga, y hay alrededor de los Montes de Málaga todo un relato de la uva que allí se dispone, de cómo se recoge, de cómo hay que hacerlo, de cómo se trabaja. Es decir, hay toda una épica alrededor de nuestro producto que es lo que a los medios de comunicación nos va a llamar la atención, que no es otra cosa que la identidad de nuestro producto, y volvemos al principio. Eso es lo que lo hace único y lo que hace diferente, la identidad. Oye, mi vino es tan rico como el tuyo, pero el mío tiene una identidad propia. Eso nos pasa mucho a los andaluces, ¿no? Dice, ¿qué diferencia? Pensemos una cosa, ¿qué nos diferencia a una persona que haya nacido en Andalucía de una que haya nacido en el Algarve o que haya nacido en Murcia o que haya nacido, es decir, en el entorno? Bueno, pues que nos marca nuestro territorio, nuestra cultura, nuestra historia. Todo eso va configurando una identidad que nos hace único, y a lo mejor tenemos a alguna persona que vive a 5 kilómetros y que ya es diferente. Pues nuestros productos les pasa exactamente igual. Necesitamos encontrar su identidad y a partir de esa identidad es donde podemos ir creando, desde mi punto de vista, desde cero. Si contratamos a un estudio, eso que nos ha recomendado Pedro, el camino va a ser más rápido. Pero si no tenemos medios todavía, si estamos creciendo, vamos a ir poco a poco, yo creo que el camino de encontrar la identidad de nuestro producto es esencial para poder construir nuestro relato y a partir de ahí llamar la atención de todos los medios e incluso del público que va a permitirnos darnos a conocer la identidad, buscar la identidad de nuestro producto. Pero ahora, ¿cómo podemos construir ese relato? Porque para un periodista o para un escritor realmente no es que sea sencillo, pero bueno, está habituado a ello. Y entiendo que no para todo el mundo sea fácil. Bueno, en el periodismo, esto es como lo más básico que hay cuando uno entra en la Facultad de Periodismo. Las 5 W. El qué, cuándo, dónde, quién y por qué, ¿no? Todas las noticias
con matices, pero todas las noticias de un medio de comunicación se construyen respondiéndonos a estas preguntas, ¿vale? La lluvia. ¿Qué ha pasado? Pues que ayer cayeron casi 400 litros en pocas horas, ¿no? ¿Cuándo? Pues ya sabemos cuándo fue. ¿Dónde? Pues en el entorno de la zona norte de la provincia, en los municipios de Campillo, de Teba, de Ardales, de tal. ¿Quién? Pues los protagonistas de esa información. ¿Y por qué? Pues hay una explicación científica de por qué ocurrió, de la dana y por qué cayeron esos litros. Así se construye una información. Y con estas preguntas, respondiendo a nuestras preguntas sobre nuestro producto, podemos ir construyendo ese relato sobre la patata que estábamos hablando antes. Pues cuándo empezamos a cultivarla, dónde, cómo es el territorio, por qué la tierra tiene unas condiciones especiales que hacen de mi patata que absorba el aceite de una forma especial y además un aceite, y si es de oliva virgen extra, magnífico, pues todavía mejor. Es decir, simplemente contestando a estas preguntas, nosotros podemos ir construyendo el relato de nuestro producto, que va a ser único, que va a ser diferente, que tiene una identidad propia y que es magnífico, ¿no? Entonces, a partir de ahí, veis que el camino no es tampoco muy complicado, es simplemente sentarse y a reflexionar un poquito sobre lo que hacemos. Se trata ni más ni menos que escribir un guión. Un relato es escribir el guión de una película que va a marcar nuestro producto, nuestra empresa, nuestro futuro y también nuestra propia satisfacción como productores, ¿no? O como empresarios, ¿vale? Tiene su planteamiento, su nudo, sus desenlaces y, por supuesto, los protagonistas. Yo insisto, los protagonistas, igual que en una película, que no es lo mismo tener a Robert De Niro que a un desconocido, pues nosotros somos los protagonistas de nuestro producto y somos los primeros que tenemos que darnos valor en cómo, en nuestra intervención, en lo importantes que somos, en que nuestro vino sea como es, nuestro aceite sea como es, o nuestra patata sea como es. Y luego, por supuesto, pues tienes que tener, como todas las películas, no todas realmente, ahí ha habido un desliz, pues no todas tienen un final feliz, pero bueno, para nuestro producto sí lo va a tener, ¿no? Y con la idea de crear un círculo virtuoso. Esto también es muy marketingiano y yo digo, bueno, pues tú pegas, ¿no?, en una charla como esta, pero es verdad, si nosotros conseguimos nuestra marca, nuestro producto, atraer la atención de ese medio que quiere contar nuestra historia, es mucho más fácil para un periódico contar la historia de un vino que tiene una historia peculiar, que engancha con viñas de centenarias, que hay que, para la cosecha, hay que utilizar mulas porque no se puede entrar con camiones o no se pueden utilizar equipos motores. Todo eso es lo que a nosotros nos gusta contar, y nos gusta contar pues un aceite, una almazara que tiene muchísimos años de historia y que es un olivo centenario que incluso vivió algunos episodios de la historia de Málaga. Todas esas cosas son las que le van a dar a nuestro relato interés. Si captamos la atención de los medios, llegamos al público, al final todo este círculo se retroalimenta. El público va buscando nuestra marca se va potenciando, en los medios vuelven a interesarse. Lo mejor para una marca es que le den un premio, por ejemplo, ¿no? Siempre se me olvida, Javier Almellón, la bodega de Guadalhorce. Pérez Hidalgo. Pues le dieron un premio porque era el mejor vino en supermercado, ¿no? Bueno, pues fantástico, vendieron toda la producción, pero ya al año siguiente ya estábamos pendientes de ello. Oye, a ver si lo van a dar otra vez, si van a hacer algún cambio, entonces eso se va retroalimentando, los medios, si sale en el sur, saldrá en otros medios, porque también los medios nos retroalimentamos, y al final creamos ese círculo virtuoso de comunicación de nuestra marca, que además, bueno, mientras hagamos cosas nuevas y mientras llamemos la atención de los medios, eso es infinito y se va retroalimentando. ¿Vale? ¿Qué necesitan los medios? Vamos a ver, nosotros necesitamos, los periodistas, tener en cuenta, en el periódico Sur hacemos unas 250 o 300 noticias cada día. Bueno, noticias, ojalá fuesen todas noticias, informaciones, desde el punto de vista gráfico, vídeos, fotos. Entonces, necesitamos historias y noticias que contar. Somos buscadores de historias y de noticias, y vosotros, como productores, podéis aportar esas historias y esas noticias, Porque hay una cosa que no entiendo de los productores muchas veces, y es que hablas con ellos y le dices, bueno, ¿y esto por qué no lo has contado? No me digas que tú eres capaz de hacer esto.
Cuéntanoslo, y nosotros es que me parece muy interesante y tenéis una especie de humildad mal entendida de que no podéis contar, o sea, ¿creéis que no es importante o que no llama la atención? Pues sí la tiene, sí es muy importante muchísimas cosas que hacéis. Simplemente empezar a vender fuera de Málaga o fuera de España, o empezar a vender en un supermercado en Arabia Saudí, o empezar a exportar o crear una línea nueva, o cualquier cosa. O simplemente que en la cena de los premios Nobel se beba un vino de tu bodega, y que eso pues, es una noticia que va a permitir alimentar ese círculo virtuoso. Necesitamos fuentes para ampliar la información. Y la fuente tenéis que ser vosotros, la gente que trabaja con vosotros, la gente relacionada con vuestro entorno. Entonces, no solo tenéis que contar algo, sino no solo tenéis que contar que tenéis un aceite estupendo, que le habéis cambiado el packaging, que ahora el aceite de Mondrón pues tiene una botella blanca estupenda, tal, sino que tenéis que permitir a los medios, oye, y habla con estos cooperativistas, hablar con ellos, si quiere habla también con el que ha hecho el diseño, y te voy a poner en contacto con el que digamos, trabaja en la almazara, es decir, dar fuentes, hacer que la gente participe. Apoyo gráfico y audiovisual, esto aunque os parezca mentira, es importante, porque nosotros tenemos 4 o 5 fotógrafos, pero no tenemos 100, entonces si podéis facilitar a veces, eso os va a ayudar a que el medio no coja una foto de archivo, que no coja un producto con un packaging antiguo, o que vosotros también podéis un poquito ayudar en ese sentido. Rapidez. Si llamáis a un periodista y os pregunta, oye, que quiero hablar contigo, no le digáis, es que hoy no puedo y mañana, llámame la semana que viene, porque eso es como decirle no me llame, ¿no? Porque en los medios, y más ahora, todo tiene que ser para ayer, todo es para ayer y todo es muy rápido, ¿vale? Entonces, si vais a llamar a un medio para contarnos, especialmente llamar a SU, ya que estáis aquí, llamar primero a SU, ¿no? Ahora luego hablaremos de los códigos también. Intentar que todo sea rápido y que todo sea eficaz, ¿vale? Y luego continuidad. Otro error que cometéis muchos productores, llamáis para dar una noticia y ya está. Entonces, y llamar otra vez, llamar a los 6 meses, oye, he hecho un producto nuevo, he conseguido un hito en mi comercialización, en mi distribución, en lo que sea. De verdad que tenéis muchas más cosas interesantes que contar de la que creéis. Lo que más agradece un periodista no es ni que lo invites a visitar aquello, o a comer, eso está muy bien, o que le dé un regalito con la botellita, no. Lo que más agradece un periodista, y esto lo digo muy en serio, es que le facilitéis buena historia que contar a sus lectores, ¿vale? Los códigos de los medios. La verdad, el refrán ese de que se pilla ante un mentiroso que un cojo, es que es verdad, ¿no? Pero no solo por eso, sino porque la mejor forma de relacionarse con un medio es siendo muy veraz, en lo que contéis. Sobre todo porque la mentira tiene las piernas cortas, ¿no? El diálogo con el periodista, hablar con él, tener en cuenta que los periodistas irremediablemente somos aprendices de muchas cosas y maestros de pocas o de ninguna. Entonces tenéis que ayudarlo también a formarse. Lo que también puede interesar a un periodista es decirle, oye, te voy a contar mi historia, pero además te voy a contar, o sea, por qué se produce, por qué este vino es tan rico y qué proceso científico hay detrás y qué matices hay para que esto sea así. Y si ayudáis a formar al periodista, sabed que tenéis a un periodista aliado para siempre, ¿vale? Porque además podéis ser fuente también, no solo de vuestra marca, a veces también hay que ser un poco generoso y el periodista te va a llamar y te va a decir, oye, ¿esto qué está pasando con la cosecha este año? ¿Por qué hay menos cosecha de aceituna o de uva? Y entonces servirle de fuente, eso va a ser también, os va a permitir establecer un contacto con el periodista que os va a ayudar. Y os lo digo tanto a los productores como a los estudiantes o a los que trabajen en marketing o en cualquier gabinete de comunicación. La mejor forma de tener un periodista aliado en el sentido de que te escuche, es ayudándole a trabajar, y como decía, a tener buena historia y buena noticia que contar a sus lectores. Luego insistir. Es decir, esto se trata, en la comunicación hay que insistir, no es ser pesado, sino
que haya una continuidad, que no haya valles, que de pronto desaparecéis 6 meses, sino que poneros como reto, decir, oye, pues yo cada 2 o 3 meses voy a intentar dar una noticia de mi marca, de mi producto, de mi... por ejemplo, ¿quién suele salir en los periódicos, por ejemplo, cuando empieza la recogida de la aceituna? Pues probablemente el primero que llama. Oye, que ya va a empezar la recogida, que si quieres vente aquí, que además lo vamos a hacer con una maquinaria nueva o la vamos a hacer con los olivos centenarios, lo vamos a hacer de una forma tan delicada para que no haya ningún daño a la aceituna y tal. Pues eso, el primero que llama es el primero que se lleva la imagen, ¿no? Si además la imagen es bonita, pues se lleva la portada de un periódico, por ejemplo, ¿no? Intenta que tu relato genere una emoción. Al final lo afectivo, esto es una frase que un periodista no puede cometer estos errores. Me falta la cita, poner el autor. Esto me lo dijo el profesor de mi hija, de una de mis hijas, en una charla de principio de curso, y decía que la mejor forma de enseñar es que lo afectivo es lo más efectivo, y eso yo lo traslado a todo. Es decir, si conseguís esa afectividad, esa emoción, eso es lo más efectivo. Si vosotros con vuestro producto generáis una emoción, tenéis gran parte de ese relato y de esa historia. Y luego quería comentaros que una buena, ahí sí he puesto la firma, una buena compañía es un buen maestro, es lo que hablábamos al principio. Es decir, rodearos de gente que sepa, de gente buena. Si no podéis pagar al top, pues bueno, pues pagar al que podáis hacerlo, ¿no? Pero rodearos, cuanto más mayor sea el equipo, no tiene que ser un equipo de trabajadores o de empleados, ¿no? Sino lo que también decía Pedro, es decir, leer, gente que domina, por ejemplo, pues, el marketing, la comunicación, la publicidad, gente que ha pasado ya por vuestra experiencia, que a lo mejor lleva más años que vosotros. Es decir, si generáis un entorno, una compañía que os aporte información, pues tenéis un buen maestro. Y nada más, yo espero con esto haberos servido un poquito de ayuda. Con que tengáis una idea es suficiente. Muchas gracias.